Buen día a todos los amados hermanos, Dios les siga bendiciendo. Dios les siga bendiciendo. Vamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, capítulo 9. Ya nos estamos despidiendo del libro de Nehemías y del libro de Esdras. Díganle bye bye a esos dos libros. Nos queda el mensaje de hoy y el mensaje del próximo domingo en la voluntad de Dios. Y estamos dando una miniserie en la serie global respecto a Esdras y Nehemías, que tiene que ver con nuestra renovación. La Biblia dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hemos visto el capítulo número 8, que tiene que ver con el momento en que la ley de Dios, la palabra de Dios, fue leída en aquel lugar, en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Porque para que haya renovación, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Pero también el capítulo 9 nos presenta otro elemento, otro aspecto de esa renovación, y tiene que ver con la confesión de los pecados. Vamos a ir al capítulo 9, verso número 1. Es un texto bastante largo, pero no lo vamos a leer completo, solamente unos cuantos versículos de este pasaje donde hay una confesión pública, colectiva, de pecado. Nehemías, capítulo número 9. Dice: el día 24 del mismo mes, entiéndase el mes séptimo, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ese 24 de ese mes cayó en aquella oportunidad el 19 de octubre del año 444 antes de Cristo. Y dice el verso 2: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron ellos? Confesaron sus pecados y las iniquidades, o sea, los pecados, las maldades de sus padres, sus antepasados. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, es decir, de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Y la cuarta parte, es decir, de 9 a 12 del día, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. El culto estuvo dividido, por así decirlo, en dos partes: lectura de la ley, lectura de la palabra de Dios, y confesión y adoración. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Ebani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. Ellos dijeron, estimulando al pueblo a la alabanza. Ellos dijeron: levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Capítulo 9, vamos a saltar, verso 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia,
No se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros padres, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo su pueblo, a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres Dios justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas, les advertías. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran de su fruto y de su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Dios mediante, y yo les pido que oren por mí, al terminar, después de que terminemos esta serie, vamos a dar una serie de la carta de Pablo a los Efesios. Dios mediante. Así que oren por eso, para que el Señor nos ayude en la preparación de los mensajes, también en la exposición. ¿Cuántos van a orar por mí? ¿Cuántos van a orar por mí? Muchas gracias. Y gracias por los que no levantaron la mano, porque yo sé que también van a orar por mí. Hace algunas semanas ocurrió una gran tragedia en Estados Unidos, donde murió uno de los personajes estadounidenses más famosos, especialmente muy conocido por la juventud, porque fue uno de los grandes basquetbolistas, baloncetistas de la NBA, es decir, de la organización que tiene que ver con los basquetbolistas profesionales en los Estados Unidos. Nos estamos refiriendo al fenecido Kobe Bryant, un hombre de una gran estatura y que fue muy famoso y por el cual se derramaron muchas lágrimas en todas partes del mundo. La muerte nos sorprendió precisamente un domingo a mediodía, cuando la noticia comenzó a diseminarse y comenzó a regarse, especialmente a través de las redes sociales. Más o menos a las 9:06 de la mañana de ese domingo, Kobe, juntamente con una de sus hijas y otras personas más, se montaron en un helicóptero que iba siendo manejado por un ¿cómo se llama? Por un piloto experto, una persona que tenía experiencia en el manejo de helicóptero y en el manejo en situaciones difíciles como tempestades, neblina, etcétera, etcétera. Precisamente ese día fue un día nublado, un día en el que la visibilidad era un poquito complicada y donde pilotar aeronaves como los helicópteros resultaba un tanto riesgoso. No obstante, porque Kobe quería llegar a un lugar donde su hija iba a tener, creo que un encuentro baloncetista también, ellos decidieron, como ya había sido costumbre de él, irse en helicóptero y así ganar tiempo y poder llegar a tiempo al compromiso de una de sus hijas con el matrimonio de una mujer mexicana o estadounidense mexicana. Como la visibilidad era un poquito difusa, era un poquito difícil, el piloto estaba manejando el helicóptero a una altura
no tan elevada. El helicóptero iba en una altura no tan lejos de la tierra por causa del problema de la neblina. Y se mantenía en contacto constantemente con la torre de control, recibiendo orientaciones y dirección para poder llegar con éxito al lugar que querían llegar. Como 3 minutos antes del fatídico accidente, de la tragedia ocurrida, la torre de control le dio un mensaje al piloto del helicóptero. Una de las palabras que son las que yo quisiera resaltar y relacionarla con el mensaje en esta mañana fue: usted está volando muy bajo. Usted está volando muy bajo. Y según los entendidos, al volar tan bajito, era más difícil poder mantener la comunicación y el contacto con ese helicóptero y con el piloto del helicóptero. Estás volando muy bajo. Y fue tan así que el helicóptero chocó con una montaña, se precipitó a tierra y se incendió porque al no tener la cantidad de tiempo suficiente en el vuelo, tenía demasiado combustible el helicóptero y el helicóptero se quemó por completo. A mí no me gustaría estar en un momento así, siendo presa de las llamas en una situación como esta. Pero hubo una advertencia: está volando muy bajo. Y yo pensé en estas palabras de la torre de control al piloto experto, y yo pensé, ¿cuántas veces nosotros los cristianos y cuántas veces yo como creyente, en el sentido espiritual de la palabra, he volado y hemos volado muy bajito? ¿A usted no le ha sucedido, mi hermano, que espiritualmente hablando ha volado muy bajito? Cuando a través del impulso y del poder y de la gracia del Espíritu podemos volar más alto, hacia las alturas, hacia la comunión con Dios, hacia una vida más plena, hacia una vida espiritual mucho más gloriosa por la gracia del Espíritu Santo. ¿No le ha sucedido muchas veces que en ese vuelo a ras de tierra, en el sentido espiritual, usted pierde el anhelo por dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios, el anhelo por dedicar tiempo a la vida de comunión, a la vida de oración privada? Al volar bajo se nos quita el anhelo de congregarnos, de reunirnos como hermanos en Cristo, de adorar comunitariamente al Señor, de predicar la palabra, de testificar a otros a Cristo, de procurar vivir una vida conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Bueno, si a usted no le ha pasado, déjeme decirle algo, a mí constantemente me sucede, volando espiritualmente muy bajo. Pero a veces también como pueblo de Dios estamos volando bajito, de tal manera que cualquier montaña puede ponérsenos delante y derribarnos como iglesia. Dios quiere remontarnos a las alturas. Dios quiere, hermanos, que podamos experimentar su renovación. Dios quiere que podamos volar más alto. De tal manera que por el poder del Espíritu Santo nosotros podamos remontar el vuelo e ir más allá de las posibilidades humanas. En Cristo todo lo podemos. En Cristo podemos remontarnos más alto, volar más alto en el sentido espiritual de la palabra. Ahora, si queremos remontarnos más alto y no volar bajito y no sufrir un accidente espiritual, nosotros tenemos que hacer varias cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer, como hicieron aquellas personas
en el momento histórico en que el pasaje está relatado, tiene que ver con escuchar la palabra de Dios, estar atentos a la voz de Dios a través de su palabra, como iglesia y como creyentes en nuestras casas. Pero en segundo lugar, nosotros necesitamos, para poder volar más alto y no volar bajito, necesitamos confesar constantemente nuestros pecados. Porque al confesar nuestros pecados, la barrera que nos impide la comunión con Dios es quitada. Y como dice el apóstol Juan en la primera carta, si confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y solamente perdonarnos, limpiarnos de toda maldad, remover la contaminación del pecado, remover la culpa, remover la barrera que se interpone en la comunión con Dios. Y yo sé que cuando nosotros oímos la palabra confesión, confesar el pecado, lo pensamos a nivel privado. ¿Es así o no es así? Pensamos, yo debo confesar mi pecado en mi casa. Cuando yo cometo algo que no agrada a Dios, yo cierro mis ojos o yo pongo mi mente en contacto con Dios y le declaro mi maldad. Esa es la confesión privada, ya sea en el lugar en que nos encontremos. Eso lo hacemos constantemente o lo deberíamos hacer constantemente cada vez que fallamos a Dios, ya sea de palabras, de hechos o de pensamiento. Pero alguna vez hemos pensado en que también cabe la posibilidad en ciertos momentos de la vida de la iglesia, en ciertas etapas del pueblo de Dios, en que se requiere no solamente confesar de manera privada a Dios nuestros pecados, sino que como pueblo de Dios confesemos pública y colectivamente nuestros pecados a Dios. Eso es lo que vemos en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Aquí hay un culto de confesión de pecados. Aquí el pueblo de Israel se ha reunido masivamente, dirigido por sus líderes, por los levitas, por Esdras, para primeramente oír la palabra de Dios y en segundo lugar confesar que ellos han pecado a Dios como pueblo de Dios. Es decir, que como nación escogida por Dios, el Israel de aquel tiempo había fallado desde los inicios en los cuales Dios los llamó por su gracia y los eligió como una nación especial para ser ese pueblo especial que iba a proclamar las grandezas del Señor. Ellos se reúnen para confesar el pecado. Yo nunca he visto a ninguna iglesia que yo sepa que proclama, que los líderes convocan un momento en que dicen: hermanos amados, en este momento o en tal fecha o en tal día nos vamos a reunir para confesar como pueblo de Dios nuestros pecados. ¿Alguna vez usted se ha enterado de alguna iglesia que lo haya hecho? No importa si es pentecostal, templo bíblico, bautista o de cualquier otra denominación. ¿Alguna vez usted ha escuchado una iglesia que proclama una reunión y convoca una reunión para que como iglesia confiese a Dios sus pecados a fines de la renovación espiritual? Yo creo que eso no se ve tan fácilmente. Pero creo que es una práctica saludable en algunos momentos de la vida de una iglesia local. En este pasaje tenemos a una comunidad que busca afirmación espiritual, ser afirmados espiritualmente por medio de una confesión colectiva de sus pecados. Y vamos a preguntarnos en esta mañana, en relación a esta confesión colectiva de pecado, ¿en qué nos debemos basar? ¿En qué debemos fundamentarnos cuando en algún momento determinado se requiera que como iglesia confesemos a Dios nuestros pecados, nuestras transgresiones
y nuestras iniquidades. ¿En qué se fundamenta una iglesia que confiesa colectivamente sus pecados? En primer lugar, vamos a ver 3 fundamentos. En primer lugar, se fundamenta en una respuesta a la palabra de Dios expuesta por hombres que Dios ha llamado para tal propósito. Noten lo que dice el verso número 3 del capítulo número 9. Verso 3. Dice que se pusieron de pie en su lugar. ¿Y qué hicieron? Leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿No le llama a usted la atención el orden de las 2 actividades, de las 2 cosas que ellos hicieron durante esas 6 horas? ¿Cuál es el orden? El orden cronológico. Primero, la exposición de la palabra, la lectura pública de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y luego la confesión pública colectiva de sus pecados y la adoración a Dios. En otras palabras, amados hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Las escrituras leídas y expuestas son el fundamento para una confesión apropiada y una adoración adecuada al Dios que inspiró su palabra. Las escrituras, hermanos, marcan el rumbo de la confesión pública y de la adoración pública. No puede haber confesión verdadera, ya sea de manera privada o de manera pública, es decir, como iglesia, a menos que la palabra de Dios sea el fundamento de esa confesión. Y no puede haber verdadera adoración, ya sea privada o congregacional, a menos que tengamos como fundamento la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las escrituras, hermanos, son el fundamento para la confesión y la adoración. De tal manera que al orar, al confesar el pecado, al adorar, estemos saturados, estemos llenos con la información, con el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es expuesta y como resultado entonces viene la confesión. La confesión colectiva se fundamenta primeramente entonces en una respuesta a la palabra de Dios que se expone, a la palabra de Dios que se presenta, a la Biblia cuando es leída de manera pública y a la Biblia cuando es explicada y aplicada al corazón por medio de hombres o de mujeres que Dios ha llamado para tal fin. ¿Usted comprendió eso? En segundo lugar, el texto nos enseña, todo el capítulo 9 nos enseña que la confesión colectiva es el resultado y se fundamenta en el aprecio o en un nuevo aprecio de quién es Dios. En un nuevo aprecio, en una valoración, en un conocimiento del Dios al cual adoramos, del Dios en el cual hemos creído y del Dios al cual confesamos nuestros pecados. ¿Usted me entiende? Cuando vamos a Dios en confesión pública o en confesión privada o en cualquier tipo de actividad espiritual, debemos hacerlo bajo el precepto, bajo el fundamento de que Dios es digno de nuestra adoración, Dios es digno de nuestra obediencia, el Señor es digno de nuestra confesión. Y la confesión estará fundamentada en ese reconocimiento, en esa valoración del Dios que nosotros adoramos. Hay algunos detalles que aparecen en la confesión pública que se hizo en este momento.
Miren el verso número 4. Versículo número 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, las personas que se mencionan ahí, y clamaron en voz alta. ¿A quién? A Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo. ¿Y cómo es ese nombre? Glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Lo que nos está diciendo el texto, de acuerdo a la construcción gramatical de la Reina Valera, es que por más que nosotros expresemos con palabras quién es Dios, nuestra alabanza le quedará corta, porque Dios es por encima de toda bendición y alabanza. Nunca llegaremos a captar, a comprender la inescrutable, la insondable grandeza de nuestro Dios, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Luego, después de esta invocación y de esta exhortación al pueblo para que bendiga el nombre de Dios, todos los verbos tienen a Dios como sujeto. Es decir, Dios es el quien hace todas las acciones que los que oran confesando el pecado le atribuyen a Dios. Note verso número 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste. ¿Quién es el sujeto del verbo hacer? ¿Quién fue que hizo? Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, y la tierra y todo lo que hay está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran. En el verso número 7 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Verso número 8: y hallaste. Más adelante dice: y cumpliste, y miraste, y oíste, hiciste, dividiste, echaste, guiaste, descendiste, hablaste, les diste, les ordenaste, prescribiste, les diste, les sacaste, dijiste, alzaste, juraste, enviaste, sustentaste, repartiste, multiplicaste, los llevaste y humillaste, entregaste, los amonestaste, les enviaste, les soportaste, etcétera, etcétera. Todos estos verbos tienen a Dios como la persona que los ejecuta. Y en la adoración a Dios se resaltan algunas de las cualidades que Dios posee. Dios es único, Él es singular, no hay otro como Él, y no hay nadie, no hay Dios fuera de Él. Él es creador, Él es vivificador, Él es el Dios que elige, Él es el Dios del pacto, Él es el Dios que redime, que rescata, que liberta. Él es el Dios que da la ley, Él es el Dios que sustenta. En otras palabras, Dios es el Dios que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia. Mi amado hermano, cuando confesamos nuestros pecados, tenemos que estar respaldados por un conocimiento de quién es tu Dios, de quién es nuestro Dios. Y para poder tener ese conocimiento no es solamente a través de la experiencia personal, sino a través del estudio, de la lectura, la reflexión y la meditación privada y pública de las Sagradas Escrituras. A través de ellas nosotros podemos tener el conocimiento del verdadero Dios. En la medida en que la iglesia aprende
la palabra de Dios, en esa medida adorará a Dios de una manera digna de su nombre. Hermanos amados, Dios es el Dios que nos llamó. Y eso es una de las cosas que reconoce el pasaje, refiriéndose al pueblo de Israel. Tú escogiste, tú sacaste a Abraham de Ur de los Caldeos, tú lo guiaste hacia la tierra prometida, tú lo llamaste. Y esa verdad no solamente fue en el caso de Abraham, en el caso de Israel, lo es también en el caso de la iglesia. Y lo es también en el caso de cada creyente. Mi hermano, cuando Dios puso en tu corazón la convicción de pecado, cuando no eras creyente, cuando Dios estaba trabajando en tu corazón, cuando Dios estaba moviendo los hilos de tu vida, las circunstancias de tu vida, para llevarte a Cristo, mi hermano, Dios estaba actuando para guiarte a la salvación. La salvación no se origina en el hombre, en el ser humano. La salvación pertenece a Jehová. Hermanos, Dios es soberano y Dios en su soberanía te decidió llamar por su gracia, a través de su palabra. Y te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y me escogió a mí también. Pero Dios es el Dios que nos guía, Dios es el Dios que nos sostiene, Dios es el Dios que nos sustenta. Uno piensa en muchas ocasiones en las cuales, en medio de una necesidad económica, por ejemplo, o en medio de una necesidad espiritual, el Dios de los cielos provee de dirección y provee de sostenimiento a sus hijos y a su pueblo. ¿No te ha pasado esa gran y esa hermosa realidad? Mi hermano, ¿no has experimentado el sustento, la obra de Dios que te sostiene, la obra de Dios que te agarra firmemente, la obra de Dios que te guía, la obra de Dios que en medio de diferentes situaciones está ahí actuando a tu favor para que su nombre sea glorificado? Esa es la base de nuestra confesión de pecados. Un elemento también que sale a flote en esta oración de confesión y que es el atributo, la cualidad de Dios que más se destaca es la actividad o la cualidad de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios para su pueblo. Miren el versículo número 17. Versículo número 17. No quisieron oír, es decir, el pueblo de Dios, a pesar de las manifestaciones de la bondad de Dios, no quisieron oír ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, es decir, se volvieron tercos, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Eso hizo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Usted cree que usted y yo somos igual, diferentes a ellos? Ahora noten el pero. Pero tú eres Dios ¿qué? Eres Dios que perdonas. ¿Y qué más? Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. En el versículo número 19 dice: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Más adelante, ante una nueva provocación de Dios, de ellos a Dios, dice el verso 26, pero te provocaron a ira. Y luego en el versículo número 27 dice, entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores. En el verso 31 también dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios ¿cómo? Clemente y misericordioso. En el verso 32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia.
Hermanos, estamos aquí en esta mañana por la misericordia de Dios. ¿Quién ha leído el Salmo 103? El Salmo 103. ¿Cómo dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese, amados hermanos, es nuestro Dios. Y porque Él es misericordioso y clemente y compasivo, nosotros podemos ir en oración y decirle: Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdónanos como creyentes, perdónanos como iglesia porque te hemos fallado. Y en tercer lugar, además de que la confesión colectiva está fundamentada en una respuesta a la palabra de Dios que se expone, que se explica y que se lee, y en un aprecio renovado de quién es Dios, la confesión pública, en tercer y último lugar, se basa en el reconocimiento de nuestras infidelidades, en el reconocimiento de nuestras infidelidades. En tres momentos en la oración, porque esto es una oración, en tres momentos de esta oración de confesión, las personas que están guiando a la asamblea en ese momento especial destacan la infidelidad de la nación de Israel en tres etapas de su devenir histórico. En el verso 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. En el verso número 26 dice: pero te provocaron a ira. Y más adelante, en el verso 29 dice: les amonestaste a que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Aquí vemos que hay una confesión de pecado pública y colectiva específica. ¿Qué quiere decir específica, Carlos? Bueno, que no fueron por generalizaciones, no vinieron por el aire, no tomaron el rábano por las hojas, no vinieron presentando ideas abstractas acerca de su maldad, sino de pecados concretos, pecados específicos que ellos habían cometido a través de su historia. ¿Usted me entiende? Así que al confesar nuestros pecados debemos ser específicos. Hay una anécdota que escuché hace muchos años de parte de un muy conocido y querido predicador argentino, ya fallecido, llamado Mario Mulchi. ¿Quiénes han oído hablar de Mario Mulchi? Bueno, hay algunos hermanos. Óigame, ese hombre tremendo predicador. Aunque alegorizaba mucho, pero mire, qué poder. Y él nos contaba en uno de sus mensajes acerca de un creyente, o de un supuesto creyente que se había emborrachado, se había pasado de copas, había tomado y había caído en la embriaguez. Bueno, el hombre fue a un pastor para confesarle o para que el pastor lo ayudara a guiar a Dios en su confesión de pecado. Entonces el pastor le dice: bueno, pues haga usted una oración, ore a Dios conmigo y dígale a Dios, confiésele a Dios su pecado. Bueno, ambos se toman de la mano, cierran sus ojos y dice el hermano, la persona que se había emborrachado: Señor, tú sabes que esto y que lo otro, que somos humanos, que tú sabes que la carne, que la debilidad, que esto y que lo otro. Y el pastor le topa:
dígale a Dios que usted se emborrachó. No venga con rodeo. No venga con rodeo. Sea específico. Dígale a Dios cuál es el pecado específico que usted cometió. ¿No hemos pecado nosotros contra Dios tantas veces? Como creyentes, como iglesia. ¿Hemos cumplido acaso la gran comisión como Dios nos la ha mandado? ¿Hemos sido fieles en nuestra asistencia, en nuestra integración a la vida de la iglesia? Hermanos, ¿cuántas cosas debemos confesar públicamente, colectivamente, como pueblo de Dios? Pero debemos ser específicos. Y hay 4 cosas que uno aprende de esta confesión. Brevemente. En primer lugar, mientras más privilegios tengamos, mayor la gravedad de nuestro pecado. ¿Qué Dios ha hecho por usted? ¿Qué Dios ha hecho por ti? Dígame. Sí, pero sea específico. No me vengan con generalizaciones. Dígame exactamente qué. Sacó del hoyo, redención, ¿qué más? Nos ha santificado, ¿qué más? Nos ha perdonado nuestro pecado, nos ha limpiado nuestro pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? Nos hizo hijos suyos, ¿qué más? Uno puede enumerar muchas cosas, no olvide ninguno de sus beneficios. Ahora, mientras más privilegios tenemos, mayor nuestra responsabilidad. Creyentes, somos privilegiados. Somos un pueblo privilegiado, un pueblo especial. Pero la elección no es motivo de orgullo, sino de humildad y de gratitud y de compromiso a la vez. El pecado también tiene una gran capacidad de hacerse cada vez peor. Eso también aprendemos aquí. Cuando ellos están confesando a Dios sus pecados, están diciendo, en pocas palabras, el pecado tiene una gran capacidad de llevarnos a niveles de maldad cada vez más horribles, cada vez más peligrosos, a menos que por la confesión y el apartarnos de ellos nosotros abandonemos el mal. En otras palabras, comenzamos a veces por algo que humanamente hablando y a nuestros ojos parece sencillo como pecado. Ah, no, eso es un pecadito. Eso es un pecado blanco. Pero ese pecado, si no es confesado, nos lleva a un pecado todavía más grosero. No sé si alguna vez usted recuerda cuando la última vez que estuvo el pastor Sugel Michelén en esta iglesia. El famoso Sugel Michelén. El gran predicador, quizás el más grande de América Latina. Y cuidado. Y él decía en uno de sus mensajes, yo, Sugel Michelén, soy capaz de cualquier cosa. Es decir, independientemente de la gracia de Dios, desligado de la gracia de Dios, separado de la bondad de Dios, separado del amor de Dios, separado de la conexión del Espíritu Santo, somos capaces de llegar a pecados insospechados. Y eso es lo que nos dice el texto. En tercer lugar, solo la misericordia de Dios nos puede librar de esa situación. Hermano, aquí no es el resultado de nuestro esfuerzo, aunque sí debemos esforzarnos. Pero si la gracia de Dios y su misericordiosa intervención no nos asiste, no podremos nunca avanzar y subir a lo alto. Por eso los levitas enfatizan constantemente, tú eres un Dios misericordioso, clemente y compasivo. Solo la misericordia de Dios nos puede librar de nuestros pecados.
Solo la misericordia de Dios, hermanos, puede actuar a nuestro favor. ¿Usted lo cree? Clame, invoque a Dios en su misericordia. Dios es misericordioso. Y por último, y esto está latente en el pasaje, es decir, no lo dice letra por letra, pero está implícito, sobreentendido en el pasaje. Una nueva generación puede levantarse para un proceso de renovación espiritual. Una nueva generación puede levantarse para un proceso de renovación espiritual. Ahí tenemos a un pueblo de Israel mermado, disminuido a causa de la cautividad, habían regresado de la cautividad babilónica, se habían establecido aproximadamente 50,000 judíos y levitas, y quizás unos cuantos de otras tribus. Se habían establecido una vez más en la tierra que Dios les prometió. Pero saben, el esplendor pasado era cosa del pasado. Y ellos están recordando todas las infidelidades de ese pueblo cuando desobedecieron a Dios. Ahora hay una nueva etapa. Ahora se ha levantado una nueva generación. Y esa generación dice, Señor, es verdad que hemos pecado, es verdad que te hemos fallado, es verdad que te hemos sido infieles, pero nosotros nos levantamos representando a la nación y como una nueva generación te pedimos, Señor, renuévanos. Nos comprometemos contigo, nos comprometemos con tus cosas. Dice el verso 32, perdón. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Y luego dice el verso 38, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hicieron un pacto de fidelidad que aparece en el capítulo 10 del libro de Nehemías. Un pacto de fidelidad, un pacto de compromiso. Ellos están diciendo, nos plantamos, Señor, aquí y queremos reafirmar nuestra vida espiritual, no solamente por medio de una confesión pública, sino también a través de una dedicación y un pacto de fidelidad colectivo. Vamos a ser fieles. Hermanos, el texto termina con esperanza, como termina la Biblia en todas sus partes. Aunque hemos pecado, hay esperanza. Si hemos caído en decadencia espiritual, hay esperanza para salir de ella. Y si como iglesia hemos caído en esa pereza y hemos caído en ese deterioro, hay oportunidad de renovación. Y debemos decirle al Señor, Señor, renuévanos como pueblo tuyo que somos. Haznos cada vez más conforme a tu voluntad. Mi hermano amado, ¿estás volando muy bajo? ¿Estás volando muy bajito? Y yo me pregunto a mí mismo, ¿estoy volando bajito, a ras de tierra? De tal manera que puedo ser y puedes ser presa de una catástrofe espiritual. Bueno, en esta mañana el Señor quiere que nosotros nos remontemos como creyentes, como iglesia,
podamos remontarnos más allá, no con nuestras propias alas, sino con las alas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Que así sea y que el Señor les bendiga.